Buenas noches, estimado Diego, compañeros y todo el público presente. Hoy vamos a hablar de la evolución de la nomenclatura arancelaria a través de una línea de tiempo. Pero antes de nada, nosotros tenemos que tener el concepto de qué es nomenclatura arancelaria y cómo esto sucedió. Y más a profundidad, cómo es el tema de la mercancía. ¿Quién es la mercancía? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su grado de elaboración? ¿Para qué fue concebida una mercancía? Estas son las preguntas que responde a cada producto que consumimos. Desde su café en la mañana hasta el cargador del teléfono, cada objeto tiene una identificación universal. ¿Se han preguntado alguna vez cómo el mundo logra identificar, controlar, ponerle impuestos a millones de productos diferentes que cruzan fronteras cada día? Hoy vamos a explicarlo mediante esta aventura arancelaria. La respuesta no está en la magia, sino en la nomenclatura arancelaria. Este sistema que suena un poco complejo, pero en realidad es el lenguaje secreto y unificado del comercio global. Imaginen el caos si cada país llamara diferente a un iPhone o a un barril de petróleo o a una ropa de manera diferente a cada producto. Esta sería una historia en la que abarca imperios romanos y la era de la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver cómo la evolución de la nomenclatura arancelaria desde una simple lista de vinos en un puerto antiguo a un código numérico de 6 dígitos que permite que la economía mundial funcione sin detenerse y facilite el comercio internacional. Antes de nada, nosotros debemos conocer sus orígenes primitivos, los orígenes primitivos de la clasificación arancelaria desde la antigüedad y la Edad Media. La clasificación de mercancías, lo que hoy conocemos como aranceles o clasificación arancelaria, no empezó como un sistema técnico como ahora nosotros lo conocemos. Esto evolucionó lentamente a partir de necesidades fiscales, comerciales y políticas a lo largo de siglos. El comercio en la antigua Roma. Como primer punto tenemos la expansión del Imperio Romano. Los primeros tributos se dieron en Roma. A medida de las civilizaciones antiguas comenzaron a comercializarse más lejos y con mayor frecuencia, surgió la necesidad de controlar y grabar las mercancías que entran y salen de los territorios. Roma fue una de las primeras potencias en estructurar esto. Con la expansión del Imperio Romano, la conquista de nuevas regiones, se incrementó el tráfico de bienes y el comercio de ciertos productos como el vino, el aceite, el trigo, metales y ropa. Diseñó la creación de portoria, que fueron los primeros impuestos sobre mercancías en tránsito del comercio exterior. Portoria. Impuestos aduaneros para mercancías que cruzaban fronteras del imperio. Estos tributos alimentaban al tesoro imperial de cierta época. Se creó también el establecimiento de puertos aduaneros físicos en fronteras, puertos y rutas terrestres importantes donde circulaban y había el flujo de estas mercancías. Pero este sistema romano tuvo una particularidad y unas características que lo hacían muy propio. Se identificaban productos por origen geográfico o por nombre básico. Por ejemplo, el vino de Hispania o el aceite de África. Cobro según tipo y valor, aunque simple, el impuesto ya diferenciaba entre mercancías. Con esto, Roma dejó la base conceptual de lo que hoy sería el control aduanero, que se basa en el registro, el control y el cobro de los tributos. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, Europa se fragmentó en restos de ciudades y feudos, cada uno con un control sobre sus rutas comerciales. Esto nos dejó un desarrollo de rutas comerciales regionales, como la ruta de seda, la Liga Hanseática y los puertos mediterráneos. Hubo un auge del comercio marítimo, ya se implementaban entre puertos italianos como el de Venecia, Génova y Pisa. No existía uniformidad. Cada ciudad o puerto tenía su propia lista de productos y tarifas. Habían nombres muy diferentes para lo mismo. Un mismo bien podría llamarse 3, 4, 5 veces o muchas veces distintas dependiendo del lugar. Un comerciante podía pagar impuestos varias veces en un mismo viaje. Por ejemplo, un cargamento de lana podía tributar al cruzar un puente, al entrar a una ciudad, al pasar un puerto, al venderse en un mercado local. Y esto generó confusión documental, disputas mercantiles, pérdida de competitividad y contrabando para poder evadir estas tarifas que eran altas. ¿Por qué? Porque se repetía el proceso muchas veces.
Aunque desordenadas, estas listas intentaron distinguir productos por su naturaleza o su utilidad. Desde esta época muy antigua ya se venía dando las preguntas que nos planteamos al inicio: por naturaleza o por utilidad o por grado de elaboración o para qué fue concebida una mercancía. Esto generó el primer paso hacia la sistematización. Las ciudades comenzaron lentamente a reconocer la necesidad de ordenar mercancías, establecer criterios comunes y simplificar impuestos. Esto sembró la semilla de lo que siglos y siglos después sería la clasificación arancelaria internacional. Pero esto nos lleva a un camino hacia los estándares, hasta la estandarización del siglo XIX y siglo XX. Como primer hecho, tenemos la Revolución Industrial, que se dio en el año de 1760 a 1840, donde esto fue un caos total y transformó a Europa. Hubo mucha producción de masa en bienes, variedad de materiales nuevos como el acero, químico, textiles y sintéticos que ya se unían a la lista de productos que transportaban en las fronteras y tenían que ejercer el pago de sus tributos o de sus tarifas por comercializar y transportar ese tipo de mercancías. Surgió nuevas fábricas y un comercio internacional acelerado. Antes de esto, las tarifas se cobraban con listas simples. Habían categorías de animales, categorías de telas y categorías de metales, que simplemente se les asignaba una categoría y ya tenían un tributo a pagar de manera específica. Pero esto era insuficiente, porque no se podía abarcar a todos estos productos en 3 categorías, porque ahora existen cientos de variaciones: acero laminado versus acero aleado, telas sintéticas versus naturales, máquinas muy complejas que no entran simplemente en una categoría. Y esto, como no tenían una descripción totalmente acertada, permitía una evasión fiscal, corrupción, interpretaciones subjetivas para no pagar el total de los impuestos, y la gente podía decir como ejemplo que una tela fina era una tela simple y pagaba menos impuestos. Con esto y la Revolución Industrial, Francia fue pionera en ordenar los productos por su tipo, por su uso y por sus materiales utilizados. Se creó una nomenclatura sistemática. Las tarifas ya no dependían de cómo cada funcionario las interpretaba para poder pagar o aumentar el pago de los impuestos o tarifas. Con esto se tuvo una justicia tributaria para que todos paguen lo mismo, una uniformidad fiscal y un control fronterizo objetivo. Como siguiente contexto tenemos en 1913 el primer intento internacional en la nomenclatura de Bruselas. Ya esto fue a inicios del siglo XX, en el año de 1913. Aumenta el comercio global, el acero, el petróleo, los productos coloniales, y surgen fuerzas económicas como Alemania y Estados Unidos. Las estadísticas comerciales se volvieron esenciales para negociar. Cada país registraba el comercio con vocabulario propio, lo que le impedía comparar exportaciones, evaluar importaciones y negocios tratados. También esto ampliaba a negociar tratados con ciertas fuerzas económicas para poder fortalecer la transición de estos productos. Con esto hubo logros y limitaciones. Como logros, se planteó el concepto básico, un lenguaje comercial universal. Empezó a discutirse la compatibilidad arancelaria internacional, pero esto limitó, ya que no había una fuerza legal que lo respalde. Cada país usaba según sus criterios propios de la aplicación. Por consiguiente, en 1950 ya tuvimos la coordinación global, el Consejo de Cooperación Aduanera. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitaba reconstruirse. Esto era urgente como un comercio fluido y ordenado. Se buscaba evitar guerras económicas y con esto, por consecuencia, se crea la ONU en 1945, el Fondo Monetario Internacional en 1945, el GATT en 1947 y el Consejo de Cooperación Aduanera en 1950 como un foco aduanero. Este tenía como una misión que era armonizar normas aduaneras, reducir barreras y estandarizar documentos. Esto generó un cambio clave. El comercio dejó de ser regional y pasó a ser global. Listas comunes, criterios técnicos, lenguaje universal, hasta llegar a 1955, que fue la primera clasificación en la nomenclatura de Bruselas moderna.
Esta estructura, por secciones, organizada por capítulos, detallada en partidas y subpartidas, sirvió como la base directa para el sistema armonizado que posteriormente, en el año de 1988, se llegaría a constituir. Las ventajas con este proceso fue la clasificación lógica según materiales y función, reducción de controversias aduaneras y la transparencia tributaria. Con todos estos acontecimientos históricos, obtuvimos en 1988 un hit mundial en el tema del comercio exterior. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías era la máxima revolución en clasificación. La estructura universal se basa en un código numérico de 6 dígitos reconocidos globalmente, que todo el mundo maneja la misma codificación de un producto, asegurando que cada producto tenga una identidad única en cualquier parte del mundo, en cualquier frontera. Este está constituido estadísticamente de la siguiente manera. Los 2 primeros dígitos corresponden al capítulo, agrupa mercancías por sector económico o materia prima. Los 4 siguientes dígitos corresponden a la partida, clasificación más específica dentro del mismo capítulo. Los 6 dígitos siguientes corresponden a la subpartida del sistema armonizado, el nivel de clasificación universal. Con un sistema ya mundial, tuvimos muchos beneficios y objetivos, que era simplificar el comercio, facilitar la logística internacional, agilizar los procesos aduaneros y reducir retrasos. Con esto tuvimos estadísticas confiables, permitimos a todos los países recopilar datos precisos para analizar las políticas comerciales. Tuvimos una recaudación fiscal, asegurando la correcta aplicación de aranceles e impuestos. Muchos países y bloques comerciales como la Andina y la Mercosur amplían su código de 6 dígitos universales, adicionando 2 y 4 dígitos respectivamente según lo requerido para obtener mayor detalle y aplicar aranceles o regulaciones específicas a nivel nacional y regional. Por ejemplo, el código de 8 dígitos corresponde a la Andina o al bloque económico de la comunidad andina denominada la CAN, y el de 10 dígitos corresponde a una arancel nacional. La nomenclatura en el siglo XXI, tecnología y futuro. El sistema armonizado se actualiza rigurosamente cada 5 años. La versión más reciente es de 2022 para incorporar las innovaciones del mercado. Nuevas clasificaciones necesarias para obtener bienes tecnológicos y ambientales. Por ejemplo, se han añadido a estas nuevas clasificaciones vehículos eléctricos, paneles solares y biotecnología. La era de la nomenclatura digital se clasifica. La clasificación ha pasado del papel a la tecnología. Se utilizan plataformas automatizadas y sistemas electrónicos en aduanas para facilitar el comercio. También tenemos la introducción de la inteligencia artificial y el Big Data. Estas herramientas ayudan a clasificar mercancías con mayor precisión y a detectar irregularidades o fraudes en tiempo real. Este sistema armonizado desde 1988 ha tenido 7 enmiendas que están en vigor. La primera enmienda fue aprobada en 1989, un año después de crear el sistema armonizado como una herramienta de clasificación arancelaria a nivel mundial. La segunda enmienda fue en 1996, la tercera enmienda fue en 2002, la cuarta enmienda fue en 2007, la quinta enmienda fue en 2012, la sexta enmienda fue en 2017 y actualmente manejamos a nivel mundial la séptima enmienda, que está en rigor desde el año 2022. Estas enmiendas se van actualizando rigurosamente cada 5 años para implementar artículos innovadores y para eliminar artículos que salen fuera de circulación o que ya son muy ambiguos. La versión más reciente que manejamos es la de 2022. Listo, ya hemos llegado a esta parte de las conclusiones. Lo que empezó como un simple peaje en los caminos romanos, donde las mercancías cruzaban en caballos, cruzaban en barcos, cruzaban con personas caminando y solo habían listas de productos en las que se cobraban aranceles, ahora ha evolucionado tanto que es el sistema armonizado.
El sistema armonizado es la nomenclatura arancelaria que va mucho más allá de una lista de códigos. Es el reflejo de la historia económica y tecnológica del mundo. Su evolución representa la búsqueda constante de orden y claridad en el intercambio comercial y global de todo el ámbito del comercio exterior. Gracias al sistema armonizado, cada producto que se mueve en el planeta tiene una identidad clara que garantiza la transparencia, el control, la seguridad en todo el comercio exterior, y esta es administrado por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas a nivel global. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea muy enriquecedora y pueda seguir fortaleciendo a sus conocimientos. Muchas gracias.